queremos centrar en las startups y aquellas situaciones legales que deben afrontar. Empezamos, por ejemplo, por el tema de los socios. Es muy recurrente pues hablar con un amigo y decir nos vamos a montar un negocio, por lo tanto vamos a ser socios, pero me gustaría que nos contaras pues qué medidas legales es recomendable tomar ya en la fase de creación de una startup. Pues a ver, las startups realmente están revolucionando a los mismos despachos de abogados porque nos están obligando a saber un poco de todo, ¿no? El perfil del abogado está cambiando muchísimo gracias a los emprendedores y en este caso, pues para cuando inician una startup, los emprendedores son mucho más profesionales que hace 15 años. Ellos vienen con los deberes hechos y saben que muchos emprendedores hace años cometieron errores como el que comentas del reparto de acciones al inicio, ¿no? Porque normalmente hace unos años lo normal era repartirse entre esos dos amigos las acciones al 50%. Sí. Eso llevaba al bloqueo de la empresa por cualquier cuestión mínima y llevaba a la disolución de la empresa. En este caso, ahora los emprendedores vienen ya con estudiado el pacto de socios, que es el documento donde los emprendedores pueden pactar todas las cuestiones y las reglas del juego de la startup para su desarrollo futuro, y ahí es donde se puede pactar todas las salidas en caso de que no haya ningún acuerdo en el futuro por algún conflicto. Entonces no es recomendable el reparto al 50% en absoluto, porque siempre hay un emprendedor o dos que lideran el proyecto y luego tienen un equipo que suelen repartirles unos porcentajes más pequeñitos. Uh-huh. Este es uno de los mayores errores del emprendedor. Pero creo que últimamente vienen con los deberes hechos. Bien. Y aparte de esta, ¿qué otros problemas se pretenden evitar con ese pacto de socios? Con el pacto de socios se puede pactar lo que quieran, es decir, ahí se pacta incluso temas de propiedad intelectual, de activos intangibles. Normalmente cuando comienzan un proyecto el líder lo ha iniciado registrando su propio dominio, su propia marca, su nombre, y cuando deciden constituir la sociedad, pues es el momento de aportar esos activos intangibles a nombre de la sociedad. Todo ello para que luego los inversores en el futuro puedan, estén tranquilos de que todos los activos por los que apuestan están en la sociedad. Lo importante aquí no es la idea, lo que realmente es importante en una startup es la ejecución de la idea. Normalmente los emprendedores vienen con una idea, pero los inversores lo que buscan es que esa idea se ejecute. Entonces el pacto de socios sirve para eso, para que al final haya una seguridad para el emprendedor cuando inicia, pero una seguridad en el futuro para los inversores. Ese pacto de socios tiene que estar pensando ya en las próximas entradas de inversores privados. Uh-huh. Hablabas de propiedad intelectual y eso pues lo ligo con la siguiente pregunta. Uh-huh. Y es que quisiera saber si cuando tienes una idea, esa idea se puede registrar pues para evitar futuros plagios, ¿no? ¿Qué dicen? Es una pregunta muy recurrente, pero no se pueden. Las ideas no se pueden registrar. Normalmente hay otra serie de medidas protectoras que de manera indirecta pueden proteger en la medida de lo posible esa idea, pero la idea en sí no se registra. Normalmente lo que hacen los emprendedores al inicio es registrar la marca a nivel nacional, luego a nivel comunitario y luego mucho más adelante ya a nivel internacional. Lo que sí que se puede proteger son, por ejemplo, pues lo que aporta uno de los socios, que podría ser el software de algún proyecto tecnológico. Esto sí que se podría, mediante un código fuente ante notario, se puede registrar la propia marca, el diseño de lo que es la plataforma web, por ejemplo, también se puede proteger, pero son pequeños actos de protección del activo intangible, pero la idea en sí no. Lo que sí que se puede proteger, por supuesto, es una invención con una patente, pero eso es otro asunto. Vale, queda claro. Si hablamos de startups y de Internet, inevitablemente hablamos pues de internacionalización, ¿no? Uh-huh. Gracias a Internet, obviamente, estamos pues en todo el mundo, rápidamente. Entonces, para hacerlo de forma rápida, pues estas startups, estas empresas, pues necesitan una cantidad de capital importante. ¿Qué se debe tener en cuenta en cuanto a fórmulas de financiación que pueden ser determinantes pues, para el éxito o para el fracaso de esta startup? Las startups son empresas intensivas en capital porque buscan el crecimiento rápido. Tienen 3 fases, que es el arranque, crecimiento y venta. Ese periodo ellos lo suelen hacer en un periodo muy corto, ¿no? En 5 o 7 años, cuando una empresa normal podría tener un recorrido mucho más a largo plazo. Entonces, en ese corto plazo de tiempo, a los despachos de abogados, por ejemplo, nos traen de cabeza porque
pasan todas las fases en las cuales necesitan abogados de todo tipo. Necesitan abogados especialistas en capital riesgo, en inversión, en financiación, en fiscalidad internacional, porque desde el minuto 1 ya están internacionalizadas. Entonces, la complejidad de los asuntos cada vez es más elevada. Y en cuestiones de financiación, pues lo importante es bueno, para primeras fases, la fase de arranque, normalmente buscan financiación entre un entorno cercano, que son lo típico, ¿no? Los amigos y los conocidos, y algún socio o proveedor de la misma startup, y luego ya dan paso a la entrada de business angels o un capital riesgo de fase semilla. Es ahí cuando ya entran estos inversores privados y se profesionaliza mucho más la sociedad con una inversión privada, y ellos desde el principio piensan que su empresa no busca una financiación tradicional de la banca, sino que ya van a los inversores privados desde el principio, también con la ayuda de la financiación pública. Pero ahora, como la financiación pública ha bajado muchísimo, pues se está intentando profesionalizar mucho más en España la captación y el levantar el capital. En último lugar, en la fase ya de crecimiento y antes de la fase de venta, pues suelen entrar unos inversores mucho más profesionales, que son ya entidades de capital riesgo, que al final lo que hacen es buscar una salida en el futuro a 7 o 8 años mediante la salida a bolsa de la sociedad o la venta misma de la startup para poder desinvertir, y en ese momento el emprendedor pues es cuando desinvierte y obtiene una ganancia y vende su empresa, o directamente vende parte de la empresa y se queda unos años trabajando en la misma, como fue el caso de Tuenti, por ejemplo. Y ahora te voy a pedir que te vendas. ¿Por qué una startup necesita un abogado? Eso de el abogado, pone un abogado en tu vida, ¿no? Exactamente. En este caso la startup es que la complejidad es absoluta desde el principio. Estamos viendo que se están creando en muchos despachos de abogados áreas de emprendimiento e innovación, pero es que os pongo un ejemplo de una consulta de un emprendedor en la cual en un día he tenido que poner en copia a 5 abogados especialistas, cada uno en su área. Entonces hay que tener mucho cuidado con los despachos de abogados que se contratan, porque al final no solo es mercantil fiscal en general, sino que es societario, nuevas tecnologías, fusiones y adquisiciones, es especialista en contratos mercantiles nacionales, internacionales, fiscalidad internacional. Una complejidad absoluta en empresas que acaban de comenzar, no es que tengan un desarrollo muy, muy amplio. Pues si te parece, y hablando